Bueno, buenas noches a todos. Eh, Vamos a empezar con algunos temas organizativos. Nos quedan un par de clases para tratar de ver algunos temas que hoy vamos a terminar de reforzar, los que iniciamos la semana pasada, y algunos temas nuevos que tienen que ver con cómo organizar la salida de lo que uno propone en un proyecto. La clase que viene vamos a hacer una especie de training, donde lo mismo que hicimos en algún momento, que yo fui haciendo, filtrando, conceptualizando un mapa, llegando a la fineza de cómo se depura el análisis ya con los datos que vamos a ejercitar. La idea es es que cada uno va a seguir lo que yo voy haciendo, y lo que vamos a hacer después es verificar que cada uno eh, haya hecho el seguimiento del ejercicio en su máquina. ¿Sí? Vamos a compartir las máquinas de cada uno para que nosotros podamos ver que si hicimos un filtro y tenemos tantos objetos en pantalla y graficado de tal manera, poder controlar que ese entrenamiento puede ser llevado adelante por el alumno. Así que eso va a ser la próxima clase. El ejercicio, estamos probablemente a punto de cerrar la parte de conocimiento y empezar con el ejercicio. La segunda parte de la clase que viene va a estar orientada a explicar el ejercicio y a diagramarlo. Va a ser individual, cada uno va a trabajar individualmente. De la expectativa que teníamos de un trabajo grupal que hacíamos de manera presencial, lo llevamos a individual y cada uno va a producir un documento abreviado, ¿sí? Individual, donde vamos a analizar lo que nosotros definimos dos variables, más una lámina de cierre de análisis de conclusiones. Así que ese es el esquema organizativo. Decía que la próxima clase vamos a hacer este training inicialmente, vamos a explicar el ejercicio y nos va a quedar en algún momento mechar con aprender cómo es el conformado de un layout dentro de esta aplicación, para lo que ustedes conocen habitualmente, cómo maquetar la página, cómo poner referencias, todas las cosas que son habituales que tienen que ver con la interfase o de impresión o de salida hacia otras aplicaciones como Photoshop, Illustrator, Corel, etc. Así que ese es un poco el esquema. Santi, ¿querés un poco manejar el cronograma para terminar de contarnos a todos de fechas para que vayamos un poco internalizando eso? Bueno, sí, por lo pronto la FADU considera que va a haber una etapa presencial de 3 clases, que van a ser las últimas 3. Esto terminaría el 9 de septiembre, sería la firma de libretas, y anterior a eso tendríamos 2 presenciales más. Independientemente de eso, considerando la de hoy, quedan 5 clases. Y sacando la de la semana que viene, que va a ser este taller que explicaba Gustavo, tenemos estas últimas 4 clases. Independientemente de que sea presencial o no, lo que buscamos es chequear, digamos, que todo lo que fueron viendo clase a clase, que lo puedan reproducir, ¿no?, en sus casas. Así Bien. que nada, no queda mucho, ya estamos terminando. Queremos sus dudas, sus consultas para poder ir resolviéndolas. Después de esta etapa, recuerden que va a quedar que ustedes muestren lo que producen, ¿no? Bueno, de cualquier manera, todos los temas organizativos los vamos a ir viendo, así que no se preocupen. Vamos a repasar algunas cuestiones de temas que quedaron en el tintero. Primera cuestión. Nosotros tenemos las cuestiones de las proyecciones, que hoy tenemos, todo el mundo tiene la misma base de datos. Fíjense los shapes que yo tengo acá montados, traten de ir, mientras que yo les explico algunas cosas, de ir montando estos shapes. Y la primera cuestión que tiene que ver que es con el sistema de proyecciones. Al nosotros empezar a trabajar en esta aplicación que nunca lo habíamos hecho, con las capas de los web services, sea la de Google Maps, Google Waze o cualquiera de las que nosotros vimos como un agregado a la aplicación,
el sistema de coordenadas que aduce o que asume el proyecto es el propio del web services que estamos usando. ¿Sí? Si ustedes, fíjense lo que pasa ahí, ahí aparece una manera de descomponer el globo terráqueo que es propia de la capa que está usando el web services. ¿Sí? Entonces, el shape que ustedes levantan, cada vez que levanten un shape, va a ir a parar al sistema de proyección que plantea el servicio de mapas que estén usando. Distinto es, si nosotros no tenemos un mapa de proyecciones de servicios web como base cartográfica y usamos la del propio shape, si no las mezclamos, nosotros ahí sí podemos setear el sistema de coordenadas y ahí usar cualquiera de las coordenadas, los CRC, que propone la visualización en Argentina, que una de ellas el WGS84, que algunos ya lo habían visto, y la otra es algunos de los PostGard que hay, PostGard Argentina, faja 4, faja 3, faja 2, las fajas son fajas que descomponen la Argentina en cuatro lonjas, ¿sí? Y son proyecciones donde lo que sucede habitualmente es que la Argentina no distorsiona en términos de la proyección. La Argentina es muy larga, entonces la proyección, la descomposición del globo terráqueo, en cualquiera de esas PostGard o la que vimos de los WGS84, la Argentina la van a ver siempre en coordenadas geográficas sin problema. Mezclar shapes con web services va a asumir la proyección del web services. ¿Sí? Así que eso por un lado. Por otro lado, vamos a retomar algún tema que vimos la vez pasada que tiene que ver con los métodos de selección. Habíamos visto todos los de clasificación, pero no los de selección. Los de selección vimos sí profundamente aquellos los que eran manuales, los voy a repasar de vuelta. Yo tengo activo el shape de departamentos que ustedes deben tener. Deselecciono con la herramienta de seleccionar, la opción de seleccionar por el polígono de selección, ¿sí? Deselecciono. La otra opción que teníamos era a mano alzada, que esto es un freehand. Bien. Deselecciono. Y la última era con el radio, ¿sí? Bien. Estas son las sencillas que no tenemos problema. Vamos a ir a ver un poco las aquellas que tienen que la selección que podemos hacer, tanto desde la visualización del mapa como desde la tabla, tiene que ver con generar una consulta a la base de datos, una expresión que nos permita seleccionar un subconjunto específico de elementos. Entonces, vamos a ver la primera. Esto que está acá lo que me trae es del shape de departamentos, me trae todos los campos que son posibles de hacer una consulta por un valor específico, ¿sí? La opción, recuerden que era seleccionar por valor. Entonces lo que yo iba a hacer es algo muy sencillo. Si yo quisiese seleccionar en el campo barrio 2, voy a usar este campo, pueden usar cualquiera, un valor, el valor que tengo acá, ahí estoy escribiendo y es sensitivo, le pongo Belgrano, bueno, faltó la L, seleccionar, y ahí me seleccionó Belgrano, ¿sí? Núñez. Si le pongo Núñez y le digo añadir a la selección actual, ahí lo que hizo es sumar selecciones, ¿sí? Y así puedo ir sumando expresiones para ir seleccionando el subconjunto que necesito. Suponemos Recoleta, vamos a hacer la última, y le digo sumar otra selección, o puedo restar también de la selección, de un subconjunto que tengo seleccionado, restar una selección en función de un criterio de alguno de los campos. Y ahí me fue seleccionando. Entonces puedo, sabiendo los valores de la tabla, puedo venir y elegir un campo sensitivo que cumpla con esa condición.
Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, vamos a usar como valor, y le digo los de los ambientes, quiero ver dónde están los de dos ambientes distribuidos. Ahí está la distribución de los departamentos de dos ambientes. ¿Sí? Cerrar. Deseleccionamos. Déjenme ver, ¿tengo filtrado esa? No. Bueno, esto por un lado. Esta posibilidad de seleccionar también tiene una... Perdón, seleccionar por valor. Seleccionar con una expresión. Vamos ahí. Esta pantalla que nos aparece es una interfase que nos permite, al igual que vimos en los filtros, generar una consulta a la base de datos, donde tengo el lugar donde se generan las expresiones, donde yo escribo la consulta o uso la interfase que me propone generar, decirle cuál es el campo de consulta, cuál es el operador lógico, y cuál es el valor de consulta. Siempre tengo esos tres parámetros. Campo de consulta, operador lógico, parámetro. Vamos a ver cuál es la interfase. Yo voy a ir acá y le digo campo. Entonces cuando digo, recuerden que vengo del shade de departamento, ¿sí? Si hubiese sido otro departamento, los campos que aparecen son del otro shade. Entonces le digo, quiero seleccionar vamos a pensar la consulta. Vamos a seguir con los barrios. Barrios. Acá me puso el campo, ahora tengo que definir el operador, igual. Y ahora le pongo mostrar todos. Le decimos barracas. Y acá tenemos las mismas condiciones que antes. Tengo seleccionar los objetos espaciales, añadir, que la consulta sea de añadir, que la consulta sea de restar. Le decimos que sí. Ok. Y ahí seleccionó 346 registros del barrio de Barracas. Bien. Déjenme ver otra cosa más. Operadores. Entonces, si yo quiero, siempre en este caso lo que estamos haciendo, recuerden que esta herramienta lo que hace es seleccionar el conjunto que está visible. Distinto es que cuando yo hago el filtro dentro del shape, botón derecho, filtro, que la consulta que yo hago acá es de ocultamiento, oculta los datos que cumplen con esa condición. ¿Sí? La otra es de selección, esta es de visualización. Y es ligeramente distinta a la interfase que nos propone. Entonces vamos a ver, seleccionar, vamos a decirle campo, vamos a ver metros cuadrados, vamos a ver los departamentos, vamos a decir metro cuadrado, y le vamos a decir que quiero los departamentos que sean grandes, mayor a una cantidad de metros cuadrados. Y esto es metros cuadrados, le vamos a decir todos los valores. Acá están todos los valores de la tabla. Y le vamos a decir que el operador lógico es mayor o igual. Y le decimos que el valor, volvemos a campos, era metros cuadrados. Y vamos a decirle que uno de los valores es, quiero ver los departamentos de más de 300 metros cuadrados. Entonces le Perdón, ponemos... Gustavo, Sí, ¿podrías repetir cuál es la diferencia con filtro? sí. Dame un Porque no segundito que me hago quedó tan esto. claro, sí. Sí, ahora visualizamos las dos ahora. Bien. Ahí lo que hizo, fíjense, es seleccionó todos los departamentos de más de 300 metros cuadrados. Pero lo estoy visualizando. ¿Sí? Los veo en pantalla, me los pone en amarillo. Están seleccionados. La otra, voy a copiar la misma consulta, porque la expresión es la misma. Me voy a ir al filtro, botón derecho, filtrar.
y vamos a ver si funciona. Le pego acá la consulta y le digo OK. Y fíjense lo que pasó. La consulta ahora no es que me seleccione del conjunto lo que cumplía con mayor a 300 metros cuadrados, es que me muestre solo lo que es mayor a 300 metros cuadrados. Me ocultó todo lo otro. ¿Sí? El filtro oculta. La selección selecciona. ¿Sí? Esa es la diferencia. Vamos a volver, limpiar. OK. Entonces ahí me vuelven a aparecer todos los shapes. ¿Sí? Esto mismo que estamos haciendo acá se puede hacer también desde la tabla. Tucu, tucu. Esto es con uno de los parámetros. Le digo, barrio igual Belgrano, seleccionar, y ahí me mostró 732 registros. Voy acá abajo, toco el gráfico. Tengo, fíjense acá arriba la información que me parece, ¿no? Acá tengo la consulta y acá abajo estoy switchando entre la consulta y la visualización de toda la estructura de datos. Acá me dice que tengo un total de 15.814 registros, que hizo un filtro sobre esa totalidad, y que la consulta da arroja un resultado de 732. Yo le voy a decir que me lo mande arriba, y entonces lo movió simplemente y lo mandó arriba de todo. Entonces ahora el resultado de la selección la tengo visible. Y en teoría, si yo vuelvo a la capa, ahí me está mostrando el resultado de la selección. Esperen que me muevo con el paneo. Entonces, lo que yo selecciono en la vista, lo veo en la tabla. Lo que yo selecciono en la tabla, lo veo en la vista. Si yo filtro en la vista, la tabla lo que me da como resultado es la tabla filtrada. No me oculta los datos que no correspondan. Vamos a hacer eso mismo. Filtrar. A ver si me dejó el copiado. Sí, OK. Le damos ahí. Me quedaron esos. Si yo voy a la tabla, ahí están los datos el resultado, el filtro. Hay 64 departamentos que son mayor o igual a 300 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces hay una relación directa entre los objetos del espacio y los objetos de la tabla. ¿Sí? Solo veo acá lo que me quedó, el resultado de la consulta. En el otro siempre veo la totalidad, una parte que está seleccionada. Limpiar. Vamos a volver a tener todo. ¿Todo el mundo pudo llegar hasta acá? Por ahí si voy rápido me avisan, y quiero que todo el mundo tenga el tiempo de replicar lo que yo estuve haciendo. Me detengo 5 minutos para que todo el mundo pruebe y avanzo cuando me den un OK. Mauro Fedel está por ahí. Nos dejó el micrófono abierto. Mauro. Se fue a buscar el mate. Les aclaro porque justo la foto que está ahí, eso es Purmamarca, ese es el Cerro de los 7 Colores, y exactamente a 50 metros de ahí hicimos una escuela, cuyo patio de la escuela, esa es la escuela Cazón, el patio de formación de la escuela, que tiene todo, el terreno es muy escabroso, tiene toda una escalinata y que da el patio de formación, el patio de la escuela da el Cerro de los 7 Colores. Es la escuela más maravillosa que conozco en la Argentina, increíble lugar. ¿Todo el mundo pudo replicar los conceptos de selección? Sí.
¿Sí? ¿Les parece que avancemos? A ver si me quedó algún tema dando vuelta con la selección, si no vamos a ver. Ahí. Esperen un cachito. Perdón, ¿puedo consultar algo? Sí, sí, por favor. Cuando Espera que abrí... vuelvo, espera que descomparto y miro. Decime. No, está bien. El tema es que hay capas que no se me abrieron cuando abrí el ejercicio. No sé por qué me aparece como un triangulito, como que no, como de advertencia que no me dejó abrir. Hay capas que se abrieron y otras capas que no, y no sé por qué puede ser. Vos estás abriendo el proyecto, o sea, mandamos un mail con una carpeta que se llama GISinfo1 y esa, dentro de todas las subcarpetas donde tienen los diferentes shapes ordenados, abajo de todo había un archivo QGZ, que es el proyecto, que es lo mismo que estuvimos viendo recién. ¿Vos abriste ese y ahí tuviste problemas? Sí. Sí, yo descargué. Me aparece, y me pasó lo mismo. me aparece el espérate. mapa, me aparece el mapa base y después algunas tipo, algunos shapes se cargaron bien y otros Miren, no. ahí les voy a mostrar, en teoría, a ver, hay que ver si mantiene la misma estructura de archivo. Yo lo tengo en una Mac, en el escritorio. Si hay algún problema, es un problema de estructura de directorios, no un problema del ¿cómo se llama? Del proyecto que estaba verificado. Voy a compartir. No, pero mirá que yo descargué la carpeta entera, igual Sí. hay unas capas que no me las cargó. De Deptos Venta no me la cargó nunca. No entiendo bien por qué la estoy rastreando ahora. Estoy haciendo una por una a ver cuál me faltó. A ver, ¿por qué no mostramos una y tomamos como caso testigo a ver que alguien comparta? A mí lo Sí. que me pasó es que me apareció un cartel con capas que no reconocía el proyecto. Y abajo me aparecían unos botones que decían como borrar capas no reconocidas o No, pero eso rastrear es capas lo que no reconocidas. está claro, yo ya sé lo que pasó. El tema es así. La estructura de archivos, de ruta de archivos en una Mac no es igual que en una PC. Y el proyecto está armado en una Mac. ¿Sí? Sí. Pero yo lo tengo en una cosa que será, si fuese una PC sería C, user barra, el nombre del usuario, barra, no sé qué, Sí. y llega al escritorio. En la Mac no es así. Entonces lo que no entiende el proyecto es dónde está el archivo que le está faltando. Pero te lo busca. Te lo buscas y le decís, o lo buscas manualmente, le decís. Bueno, Si bueno, lo a mí no buscas me reconoció manualmente, ninguna capa. Yo puse buscar las capas y las encontró todas, menos esa de ISIG Deptos 2020, que yo no sé si es que, creo que no, porque descargué todo, no es que no la descargué, o qué pasó. Yo lo que hice fue descargar todas las capas, que me las comprimió en zip, las extraje y puse sí. todo en una sola carpeta, tanto el proyecto como los DXF, DBF, los shape, todo en una sola carpeta. Sí, Está bien, pero se supone que ¿alguno que lo quiera compartir? Claro, Porque, así lo Gustavo, miramos. o sea, yo lo descargué y que armamos y yo no tengo la Mac y me funcionó bien. Entonces, yo no sé si es un tema de que hay una capa que está ocultando otra o alguna situación así. O si están mezclando. Mostremos algunos de los que dijeron. Mostremos algunos de los que Claro. dijeron, compartamos Yo si querés te comparto. Dale, sí, por favor. También, si querés, te lo paso. Está inhabilitada el anfitrión inhabilitó Ahora la le damos función. permiso. Dale. Igual hago una pregunta en paralelo. ¿Alguno lo pudo resolver? ¿Alguno está visualizando sin problema? Yo Sí. resolví todos menos una capa, una sola capa, Ok. que no sé si Vamos por a ahí ver qué no la pasa. tengo bien ubicada. A mí hay una del Drive que no me la descarga. Como No me te la dijo, deja fue un descargar. problema en la ruta lo que le pasó al chico ese. Claro, es el problema de ruta. Movió de carpeta los shapes, lo puso todo en una sola carpeta y entonces ya el programa no lo encuentra. Lo que tenés que hacer es descargar del Drive todo completo y ahí ejecutarlo, pero no mover de las carpetas los shapes porque ahí fuiste. A ver, Acá. mostrame no esto, compartime el escritorio, y quiero ver cómo está, es lo que dice el alumno. Compartime el escritorio de tu Mac y mostrame la carpeta donde tenés los shapes. Acá está la carpeta, esta es la carpeta. Esperá, Arme esta carpeta que es pero actualizado. esperá, se me fue. Volvé a mostrarme la carpeta. Estoy viendo el mapa ahora. ¿El mapa? Estoy viendo el mapa ahora, sí. Ah, qué raro. Porque por ahí tengo que salir. Perdón. Dale, vamos de vuelta.
Ahí te está diciendo con el signo de interrogaciones que no está reconociendo el shape, el signo ese de alerta. Entonces, hay una opción que es compartir desktop o compartir escritorio, y ahí me vas a poder mostrar el escritorio de tu máquina o el lugar donde tenés, el directorio donde tenés todos los archivos. Ahí voy. Vamos de vuelta, dale. Sí. Ahí estamos. Bien. Esta es la carpeta. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Claro, el tema es que nosotros Bueno, no ese es el mandamos. problema. Claro. O sea, nosotros mandamos una carpeta que se llama GISinfos 1 y dentro de esa carpeta estaban todas las carpetas con todos los shapes. Entonces, al cambiarle esa ruta al proyecto, no te va a encontrar prácticamente ninguna. Vos ahí tenés todo suelto. Sí. Y aparte No había que mover nada. Está dentro de una carpeta que se llama SPIC y dentro actualizado, y aparte tenés otra carpeta que se llama SHP. Entonces todo eso se debería llamar GISinfo 1 y listo. Déjame, Santi, que yo le muestro cómo es la carpeta. Descompartime vos, Maxi, que yo ahora te muestro cómo tiene que ser. Ok. Mirá que yo no hice eso, me descargué la carpeta y me pasó lo mismo igual, no me reconoció capas. Cargué la carpeta tal cual el drive y hay una capa que no me la deja. No, a mí me reconoció todo salvo una sola capa. Bueno, pero porque le fuiste diciendo que te los busque, porque tiene una opción de búsqueda. Claro. Esta es la visualización de mi escritorio. ¿La ven ahora? No. Esperen que voy de vuelta. Pero el programa, no el escritorio. No, perdón. Vamos de vuelta. Este es mi escritorio. Vamos. Esto no lo tengo que cerrar porque es el Zoom, si no me va a cerrar todo. Esto lo cierro y esto lo cierro. ¿Están viendo ahí mi escritorio que dice Andy Warhol? Sí. Bueno, esta es mi carpeta del GISinfo 0 que la tengo en el escritorio. No debería estar ahí, debería estar en la raíz del disco C, que es lo que le dije a ustedes. En la Mac eso es distinto. Si yo abro, esto es lo que ustedes tendrían que tener cuando abren el descomprimido. Esta estructura de directorio. Y esto no se puede tocar. Ok. Y acá adentro estaba el archivo que yo les mandé, que es ISIC FADU ejercicio. Sí. Si esto no está así, ¿qué hace el archivo? Cada vez que abre ISIC ejercicio, va y se fija, tenés el archivo XX ¿dónde? En tal lugar. Va y lo busca. Si no lo encuentra, es porque lo guardaron en otro lugar. ¿Se entiende lo que pasó? Sí. Entonces, igualmente, Max, si vos que grabaste eso, cargalo vos manualmente el archivo. Ahora no perdamos tiempo. Volvé de vuelta un segundito a compartir. Vamos a ver si podemos compartir el escritorio. Bueno. Compartime el escritorio de vuelta. Ahí voy. Espera que yo dejo el mío. Ahí estamos. Ok. Mostrame el GISinfo. Agarrá el archivo ese que dice Deptos GISIF, botón derecho y borralo. Eliminar. Y anda arriba a capa. Bueno, ahí está correcto. Cargalo, es lo mismo. Para cargar uno nuevo. Añadir capa. Igual ese que está ahí, tenés... es el departamentos viejos ese. Bueno, buscalo ahora. ¿Cómo es que se llama? Perdón. No, pero lo tenés que tener ahí. Lo tenés que tener suelto en esta carpeta, porque si no... Claro. Ese es. Pero déjame ver la GISIG actualizado shape. No, pero ¿por qué haces una condición de búsqueda? La tenés que encontrar ahí sin estar haciendo una búsqueda sensitiva. No, pero igual pasa que lo busca en la carpeta. En la carpeta, sí, pero después tenés que encontrar el que llama el SHP. Porque si te elegís el DBF no te lo levanta. A ver. Tocá la D de departamento, la D. Porque está ordenado alfabéticamente. Tocá la D y te va a ir a la letra. Sea más fácil, en vez de la búsqueda, en vez de poner todos los archivos, poner SHP y te reduce la cantidad de archivos. Sí, te muestra solo. Sí, está bien lo que dice el alumno. Sacá D y poné SHP. Bien, entonces ahí está. El que tenemos que usar es el 2020. ¿Y por qué hay dos? Es una buena pregunta.
Bueno, levantá el primero que dice SHP, levantá ese. Ok, dale ok. ¿Lo añadió ya? Ahí está. Ok. Ahora estaría. Ok. Cerralo. Bueno, ahí lo tenés. ¿Está bien? ¿Sí? Está todo. Entonces. Ahora me falta, sí, estaría todo. Creo que en este proyecto no está, no irían las dos capas esas que vos tenés, que una creo que es prueba y la otra no me acuerdo cómo que se llamaba. No importa. Igual lo que vos tenés que hacer, digamos, por ahí yo agregué alguna cosa más recién, porque estuvimos Ok. antes de empezar la clase haciendo algunas simulaciones. Ok, Pero lo que vos tenés que traer es el proyecto que nosotros armamos con la carpeta del GIS Info 0, con la misma estructura de directorios que viene de fábrica, no la tenés que mover. ¿Sí? claro. Y ahí llegamos a lo mismo. Listo. Entonces vuelvo yo a tomar la pantalla. Bueno. Salí de ahí. Listo. Ahí. Bueno. Pregunta. Bueno, más allá de que vimos algún problema que hubo, digamos, cuando no se mantiene la misma estructura de directorios, todo el mundo pudo hacer las consultas a la base de datos, que eso es lo que me importa. Sí. Ok. Listo. Vuelvo a la aplicación. Vuelvo ahí, vuelvo donde estaba, vamos a centrar esto. ¿Qué es lo que, ahora vamos a ver alguna cosa más de algunos temas que quiero transmitirles, pero para sintetizarles, yo se lo dije varias veces, pero vamos a volver a repasar. Nosotros para trabajar en un mapa tenemos que elegir cuál es el conjunto de shapes que queremos visualizar. Los tenemos que ordenar en un orden cronológico. Los tenemos que graficar estadísticamente con los métodos que tiene el sistema de clasificación, propiedades, simbología, que recuerdan que teníamos el símbolo único, símbolo categorizado y el valor graduado, que son los que nosotros estamos manejando. ¿Sí? Cuando son, con eso lo que hacemos es valorar el mapa en función de un parámetro que tiene interno. ¿Mm? Lo otro que tenemos que hacer es filtrarlo. Es parte de cómo se trabaja sobre una cartografía. Además de visualizarla y de graficarla estadísticamente, yo hago un filtro que me muestra la parte de la información que quiero ver. Puede ser que quiera ver toda o que quiera ver un subconjunto. ¿Sí? Así que esa es la otra cosa que se hace. Y la tercera cosa que se hace es la selección. ¿Sí? ¿Cuántos hay de estos elementos que están en el mapa? Seleccionámelos. Entonces, esas tres cosas, o cuatro, elegir los shapes y ordenarlos, graficarlos estadísticamente, filtrarlos y, por último, seleccionar los subconjuntos necesarios, es lo que siempre es la cosa que uno itera permanentemente cuando arma un proyecto en un SIG y quiere hacer alguna simulación, alguna evaluación de algo que está queriendo analizar. ¿Sí? Esas son las cuatro cosas que uno hace habitualmente. Vamos a ver alguna cosa más. Recuerdan que yo decía, voy a usar el shape de CPU, que no sé si lo tenían levantado. Traigan todos el shape de CPU. Creo que la capa estaba, a ver, ya no me acuerdo, añadir vectorial. Está dentro de, bueno, la CPU directamente, y si es el que dice CPU 050903. Por defecto eso, esto lo voy a sacar, limpiar, ok. Por defecto es esto que aparece aquí, ¿correcto? Bueno, este shape, recuerdan que en algún momento lo habíamos mirado en la tabla, lo que muestra son las zonificaciones en que está dividida el código de planeamiento urbano. ¿Sí? Cada polígono de los que aparecen en el dibujo tienen la valoración, indica los límites en el cual cambia la norma que establece el código. ¿Sí? Recuerdan que si yo esto hago en vez de símbolo único, lo hago categorizado, y le digo que el campo de categorización es la zona, le digo clasificar, ok,
y ahí me muestra, me dice, me pinta con un color todo lo que cumple con la misma condición. ¿Sí? Bueno, ahora yo quiero hacer una consulta distinto para usar un operador lógico que no vimos. Voy a volver al símbolo único, ¿ok? Yo quiero hacer una consulta, esta consulta es un filtro, donde lo que quiero es zona, voy a decir que muestre. Yo quisiera hacer una... no, me equivoqué de campo. Zona, a ver. ¿Dónde está el valor de la zonificación? Esta. Recuerda que estos códigos que están acá refieren a normas que establece cuánto, uno de los datos de la norma dice cuál es el parámetro de afectación máxima de superficie que se puede construir en cada uno de los terrenos que estén dentro de esos polígonos. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, todos. Voy a hacer una consulta distinta, que no es ni igual, ni mayor igual, ni distinto, ni AND, ni OR. Quiero que me seleccione el conjunto de polígonos like, ¿sí? El like lo va a decir es que hago una búsqueda sensitiva dentro de la cadena de carácter. La cadena de carácter es para cada valor que tiene la columna, los caracteres son el ancho de datos que tiene internamente cada celda. Entonces yo le voy a decir, como es un campo de texto, recuerden que es el tilde simple. Recuerden que la consulta es campo, operador lógico, y ahora el valor. El valor va a ser tilde, porcentaje, ahora le digo qué significa porcentaje, le voy a decir R2, porcentaje, y tilde. ¿Qué significa? El tilde es que lo que va a buscar es un texto. Lo que va a buscar en esta columna, que es todo texto, va a buscar un parámetro. El parámetro que va a buscar es todo lo que le gusta, el like es que le guste, que coincida con R2. El R2, al ponerle el porcentaje delante, es todo lo que empiece con R2. El porcentaje al final es todo lo que finalice con R2, si es que finaliza con R2, y si lo pongo entre porcentajes al principio y al final, va a mirar lo que coincida dentro de la cadena de carácter. Todo lo que encuentre en cualquier lugar, sea al principio, en el medio o al final, con R2 lo va a tomar como valor, le doy OK, entonces fíjese lo que pasó. Lo que me dio como resultado, que voy a mostrar la tabla, son únicamente visualizar todos los distritos de la ciudad de Buenos Aires que cumplen con la zonificación R2. R2 es residencial. ¿Sí? Entonces, ahí lo que me está mostrando una coincidencia entre dónde están los departamentos y lo que establece el código. ¿Sí? No son, yo puse R2, hay R2A y R2B. Los A son de alta densidad y los B son de baja densidad. Yo podría mejorar la consulta, déjenme ver, zona, todos, R2. Si yo en vez de poner R2 le pongo R2A, me va a mostrar todo lo que es de alta densidad. Ok. Y ahí restringió más. ¿Sí? En esos lugares es donde se supone hay mayor densidad de población, además. Si yo pudiese ver el mapa de población, a ver si puedo apagar acá alguna cosa que tengo puesta. ¿Qué más tengo? No tengo encendido este. Bueno, ahí tendría que empezar, en realidad hay algunos más que son de alta densidad, no solamente los R2A, porque los E de equipamiento también mezclan zonas de equipamiento con vivienda, y el C, que es comercio, también tiene una alta proporción de vivienda con comercio. Pero si yo pudiese saber cuáles son todos los datos del código, los distritos del código que me permite o que tienen o dan como resultado construcciones de vivienda en alta densidad, podría entender cuáles son los lugares donde hay departamentos o cantidad de departamentos que se verifican. ¿Por qué? Porque un edificio en altura evidentemente se construye en un lugar de alta densidad. Nada de eso da como resultado, fíjense,
los polígonos que están cercanos a la General Paz, donde la ciudad crece, la zona alta de la ciudad, como decíamos, está más en el centro, en el cordón de Libertador, en el cordón de Rivadavia, y en el eje de 9 de julio es la zona densamente construida, y hacia los otros lugares baja. Pero el tema, digamos, era agregar un operador lógico en la consulta, el like o el ilike, que es que no cumple, y acá tienen los porcentajes, que tiene que ver, o el operador de porcentajes, que es buscar dentro de una cadena de caracteres algo que contenga cierto parámetro de un valor que contiene una celda. Voy a borrar esto. Vamos a quedarnos con las propiedades. ¿Todo el mundo puede hacer esta consulta? ¿Te puedo hacer una Vuelvo de consulta, vuelta. Gustavo? Dale. Suponiendo que nosotros limpiamos, ¿no? Para obtener una serie de datos, la tabla, ¿se puede extraer con esa serie de datos así, digamos, filtrada? Sí, se puede. El extraer, a ver, el extraer implica que de algo que está filtrado o de algo que está seleccionado, yo puedo exportar, y es como un save as, y lo que exporta del shape activo del que está elegido en la tabla de temas, es lo que está visualizado o seleccionado. El guardar como, la acción que hace, es del conjunto que estoy viendo, o del que está seleccionado. Si no hay nada seleccionado, lo hace de todo. Si hay seleccionado 2 registros, te va a exportar esos 2 registros. Si solo estoy viendo 2 registros, te va a exportar los 2 registros que estás viendo. Te hace un shape nuevo con la selección. ¿Se entendió el tema? Sí, pero por ahí yo no me expliqué bien. Yo decía por ahí exportar la tabla en sí, como si fuese, no sé, un Excel, por ejemplo. Sí se puede Exportar los exportar. datos, no hacer una capa con esos te datos. entendí. No te había entendido antes. Claro, sí, yo me expliqué mal por ahí. No, seguro que se puede. Déjame ver acá, exportar imagen de jefe. No tengo ni idea cómo es acá porque nunca lo probamos, pero... Igualmente el Excel te lo reconoce. O sea, se puede levantar, se puede importar. Con los Excel nuevos no te reconoce los DBF, Santi. ¿Sí? Sí, no te permite, salvo que haya algún plugin, digo, porque no te reconoce no te levanta el formato DBF, por lo menos los Excel nuevos. Hablo del 2020 y el 2019. Seguramente debe haber un complemento que te lo permita, pero esto seguro que tiene que tener una manera, no sé cuál es, lo agregamos para la próxima. Es guardar, ¿sí? No tiene mayor sentido. Lo que yo decía es esto de acá, exportar, guardar objetos como, si yo hago ahora esto, va a ser un duplicado de este shape porque no hay nada seleccionado. Si yo selecciono un pedazo, lo que va a hacer ahí es hacer un guardar como de esa selección. Déjame ver si tiene guardar datos de objetos seleccionados como, si acá tiene la opción de shapes. Hoja de cálculo, acá tiene. Es un XLSX. Vamos a hacer la prueba simplemente para sacarnos la duda. Vamos a hacer con algo que tenga poco dato. Hacemos una prueba rápida a ver si es así. Pero seguro que se puede sin ningún problema. Ok. Acá le dice cuáles son todos los datos que hay que exportar. A ver, nombre del archivo. Le damos ahí. ¿Dónde lo guarda? Esto lo metemos, escritorio, gisinfo, tiki, guardar. Ok. Exportado como XLS. Y acá está el archivo. ¿Sí? Y ahí está la tabla. ¿Estamos? Genial, gracias. Sí, porque me pareció que por ahí era interesante poder sacar la data del
de por ahí del proyecto. Eso es, a ver, podés sacar data del proyecto, que es una de las instancias, y la otra es cómo datos que tenés sistematizados los territorializás. Ese es otro problema, ¿sí? Bueno, después si tenemos tiempo veremos eso cómo funciona. Y fíjense que acá sí, perdón, dale. No, tengo una consulta. Si, por ejemplo, yo estoy en la capa de Deptos Venta y quisiera filtrar departamentos de 2 y 3 ambientes, por ejemplo, del barrio Recoleta. Sí. Pero quisiera sí. que en una sola capa me mostrara de forma distinta el de 2 ambientes y el de 3 ambientes. Por ejemplo, con colores, o sea, con colores diferentes. Eso no se puede. Tendría que duplicar la capa y mostrar una... Vos traes así. Exacto, vos traes esto, lo copias, pegás de vuelta, traes el mismo shape. Y en una tenés lo de 2 y en otra tenés lo de 3. Así es. Me imaginé, ¿Cómo es un proyecto? No, está bien la pregunta que haces. En realidad, digamos, eso es, vos traes el shape tantas veces como necesites, porque en cada vez que lo traes, simulás una cosa distinta. ¿Sí? Vos no podés mostrar lo de 2 ambientes con lo de 3 ambientes juntos porque es inconsistente el dato. Entonces tenés que mirarlo por separado y analizarlo por separado. La verdad que a esta altura ya teníamos que haberle mostrado el ejercicio, el resultado del ejercicio, para que algunas cosas que tienen que ver con tu pregunta ya las empiecen a decodificar y entender que la construcción de un análisis implica una metodología, ¿sí? Y que eso hay que hacerlo antes del análisis. Eso es parte de la próxima clase, pero vale la aclaración y la pregunta que hiciste. Perfecto, gracias. Disculpame, Gustavo, dale. una consulta cortita, porque capaz que lo explicaron, pero me perdí. ¿Qué diferencia habría entre el like y el igual? No, el igual es que es una condición unívoca, ¿sí? Cumple con esta condición, no hay otra. El like es una búsqueda sensitiva que busca dentro de la celda algo que, entre comillas, el like le gusta. Le gusta que se llame R2A, ¿sí? Si yo pongo igual R2, va a buscar la que cumpla con la condición taxativa, igual R2. Lo que hizo el like es todo lo que empieza con R2, o todo lo que tiene la cadena R2, se llame R2A, R2B, R2B1, ¿se entiende la diferencia? Sí, uno es excluyente, el igual es excluyente. Perfecto, se entendió. Listo. Gustavo, ahí salió en el chat una cuestión, no sé si querés mostrar rápidamente cómo es asignar o reasignar un sistema de referencia de coordenadas cuando una capa no está en el proyecto como corresponde. Bueno, cuando les aparece con el perdón, yo toco botón y casi cierro. Cuando les aparece el signo de interrogación, ¿sí? Porque hay algunas operaciones que tiene que estar el mapa perfectamente codificado, es propiedades, botón derecho, propiedades, fuente, y acá, sistema de referencia de este shape, ¿sí? No se está viendo, Perdón. Perdón que no compartí. Gracias. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está? Compartir acá. Escritorio, compartir. Avísenme si refrescó. Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Gracias. Propiedades. Y ahí en fuente, sistema de referencia de coordenada, SRC, y acá le dicen cuál es el que está usando, ¿sí? Y les va una vez que lo pongan, este es el que usa el mapa del Google Maps, user 1000, toda esa cosa que aparece ahí. Yo tengo algunos otros porque a veces no uso el mapa y no uso una base web, y entonces tengo algunas más coordenadas de la Argentina, pero este es el que les toma. Y eventualmente también tiene la opción, botón derecho, establecer el SRC de la capa, que es lo mismo, que acá están todos los disponibles, ¿sí? Y entonces es otra manera de llegar al mismo lugar. Seleccionan le dan OK, o eligen de un sistema de coordenados, ¿sí? En general, vuelvo a repetir que para la Argentina, WGS84 y todos los postcards, las fajas 1, 2, 3 o 4,
lo que hace, fíjense cómo aparece la Argentina acá, miren, en este grafiquito, ¿lo ven ahí? A ver si, no puedo hacer, y se suma y se lío. Esperen, vuelvo de vuelta. SRC. ¿Ven cómo está la Argentina, que está deformada ahí, está achatada? Bueno, cuando yo pongo la Argentina en el sistema de coordenadas WGS84 o el PostGar Faja 4 de Argentina, la Argentina se pone esbelta como nosotros estamos acostumbrados a ver en un plano de geografía habitual, digamos, en un mapa impreso. Por defecto, la descomposición del globo terráqueo para cada zona adquiere un tipo de coordenada distinto, para que la proyección no deforme en la visualización. Si lo ponen de esa manera, la Argentina va a distorsionar. En estos dos, 84 y Argentina 4, 3, 2 y 1, la Argentina la van a ver desvelta. Vuelvo a repetir que si usamos un Web Services, les va a asumir el sistema de proyección del Web Services. Bueno, ¿estamos con esto? Perdón, una consulta, porque a mí me pasó lo mismo y cuando voy a propiedades, a fuente, no me aparece ese de user 100.000, no lo tengo. Deberías tenerlo porque están los otros. O sea, todos los que aparecen por defecto son los que yo usé o los que tiene el proyecto en este momento. ¿No te aparece ninguno? Me aparecen solo dos, que ninguno es ese de user 100.000. ¿Y en qué capa qué pasó? ¿En qué capa estás? Sí. No, a mí me pasó lo mismo, y puse... Estoy en la capa esa. Probá de tomar la capa... a ver, espérate un minuto. Que le asigne el SRC de la capa al proyecto. Muy bien, SRC. Establecer a partir de la capa del proyecto. Esto es lo que dice Santi. Claro, sobre una que esté definida, vos asignás ese sistema a todo el proyecto. Y una vez que el proyecto tenga ese sistema, después se lo podés asignar a cualquier capa. Ok, perfecto, ahí lo pruebo. Bien. Dale. Gracias. Perdón, Bueno. Consulta, eso sobre una capa que ya esté bien asignada, digamos, que no tenga problema con la asignación. Y lo establezco todo el ejercicio en base a esa capa. ¿Cómo establecimos el sistema de coordenadas Primero levantamos el Web Services y después trajimos los Shape. Y entonces los Shape asumieron el sistema de coordenadas del Web Services. Si no, vos podés, digamos, si yo le establezco una coordenada en este momento, una coordenada geográfica a la capa, me la va a deformar y la va a descompaginar de la base de fondo. ¿Sí? Entonces, sí o sí, arrancamos con el Web Services y empezamos a traer los shapes para que se acomoden. Y botón derecho, como decía Santi, sobre la capa SRC para asociarla a la del proyecto. Una vez que el primero que traemos es el Web Service y el proyecto tiene la proyección del Web Services. Puede ser que por eso, porque a mí me aparecían las capas con el signo de pregunta y cuando las georreferencié a la Argentina se fueron a otro lado. Sí, claro. Y las volví a poner en el SRC. Así es. Las volví a poner ahí porque si no desaparecían de la capital federal. Sí, sí. Exactamente. Ok. Bueno, a ver, por último... Perdón. Sí. No, y si vos, por ejemplo, ahí en la de Google le decís que le estableces SRC para todos, ¿no te los convierte a los demás? Sí. No es convertir, lo que hace es visualizar, ¿viste? Sí. ¿Y eso no sería también una forma de solucionarlo? Sí, no es un problema de solucionar, no, es establecer con qué sistema de coordenadas queremos trabajar. Si no tengo un Web Services, yo establezco el que es habitualmente para la Argentina. Cuando tengo uno, tengo que asumir el del Web Services. Punto. Esa es la diferencia. Okay. Y el otro que ustedes tenían que alguien decía que daba en otro lugar, es porque el otro sistema, el de GSinfo 0,
estaba visualizado cartográficamente en un GIS, pero no era coordenada geográfica. Es lo que se llama coordenadas planas. Si yo tuviese un tipo de coordenadas esférica, pudiese ver en el GIS, y se puede ver el casquete esférico, con el nuevo, con este que estamos viendo ahora, la capital federal va a caer justo donde corresponde en el globo terráqueo. Con el otro no, porque no tiene coordenada geográfica. En un momento en la ciudad, cuando los GIS empezaron a construirse, no estaba en relación al globo terráqueo, tenía un eje de coordenadas que yo decía que es el baricentro de la iglesia de Flores, coordenada plana, y ahí se manejaba todo. Bueno, nosotros fuimos conviviendo con los dos sistemas hasta que ahora ya pasamos al otro. Quiero hacer algún trabajo con la capa, que es una operación más. Que esto lo vamos a sacar, eliminar. ¿Qué era esto? Pero no me acuerdo. Bueno, quiero hacer una operación que es la siguiente. Voy a ir a la tabla del shape de propiedades. No está filtrada, tengo 15.000 objetos filtrados, seleccionado 0. Voy a poner en modo edición el archivo, la tabla, perdón. Yo puedo poner en modo edición la tabla o puedo poner en modo edición la vista. Lo que yo haga en modo edición va a alterar la base de información. Yo puedo borrar, puedo modificar los registros o agregar registros. Así que en modo edición hay que tener cuidado. ¿Qué quiero hacer en modo edición? Cuando aparezco ahí, se me habilitan algunos campos nuevos. Tengo uno que es de borrar un campo, tengo otro que es de añadir un campo. Lo que yo voy a hacer ahora es generar un campo calculado. Aquí que tiene la calculadora. Esto es lo que en el Excel es insertar columna y quiero hacer A por B. ¿Sí? Bueno, la interfaz acá es distinta. Es más dura. Me aparece otro cuadro de diálogo siempre con una interfase distinta. Y yo le digo, crear un campo. Nombre del campo va a ser PSIG. Me pide que le defina el tipo de campo, si es una cadena de texto, si es fecha y hora, es el formato de la cadena, le vamos a decir que es un número entero, y le decimos que tiene solo, no sé, 5 caracteres, yo le digo cuántos caracteres admite esa columna que voy a agregar, y voy a establecer con el operador que vimos antes, voy a establecer una consulta. Lo que voy a hacer es que ¿esto está bien? 285.000, 3 ambientes, sí, está bien. Le voy a decir que quiero calcular campo, y le digo, qué sé yo. Claro que el operador lógico, la cuenta que tengo que hacer tiene que tener en cuenta el tipo de datos. Si yo quiero hacer una multiplicación, ahí tengo que buscar un campo que sea de número. Ambientes en este caso es un campo numérico, o los metros cuadrados. Vamos a tomar los metros cuadrados. Metros cuadrados por 3. Ok, ahí me dio el resultado del primero. Ahí me va dando los parciales. Le doy OK y me va a agregar al final una columna. ¿Sí? Que es el producto de multiplicar A por 3. Yo podría haber multiplicado A por B, ¿sí? Si tengo 2 campos numéricos. Hasta este momento, el archivo sigue estando temporalmente. Si yo cierro el modo edición, me va a preguntar si quiero grabar o no. Si le digo que no, quedó como estaba, y si le digo que sí, modifiqué el archivo. En este caso yo lo grabé, lo voy a agarrar y ahora lo voy a borrar. El iconito de acá arriba es el de borrar, le selecciono. Ok. Gustavo, ahí lo borro. Sí, perdón. Discúlpame, te hago una consulta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero editar una celda puntual o agregar alguna columna y editarlo uno por uno? ¿Eso se permite desde la tabla esta o...? Okay. El tema es así. La edición te permite, si yo entro acá,
me meto, doble clic y toco como en un Excel. Eso se modifica. Hasta que no salvás, no permanece grabado. Eso en primera medida. ¿Qué otra cosa me dijiste? Si querés hacer qué cosa. Si querías agregar una columna, por ejemplo. Si querés agregar una columna y llenar la mano, le pones agregar una columna. Se puede como un Excel sin problema. Sí, le pones. Igual no es la lógica acá esa. La lógica acá es que yo agrego una columna y puedo hacer consultas muy complejas. ¿Viste? A por B es una cosa. Yo puedo decirle, no sé cuál es la expresión acá, pero podría decirle, de todos los polígonos que hay en el dibujo o de los seleccionados, devolveme la superficie de cada uno de los polígonos. ¿Sí? Sí, no, está bien. Era una consulta nomás. Igual, Gustavo, lo de siempre, recordar la importancia de que no es un Excel, sino que estamos editando un DBF. Una base de datos. Es una base de datos. Que está asociada a lo que se muestra, entonces cualquier inconsistencia se rompe el shape y perdemos todo y volvemos a cargar. O sea, don't save. Hay que tener los recaudos necesarios, como decimos siempre, con ese tipo de cosas sobre la edición de una base de datos. Está bien, listo, perfecto. Gracias. Ok. Bueno, voy a volver para atrás para hacer lo último que quiero mostrarles, que es una intersección. A ver, conceptualmente, digamos, estos sistemas manejan la relación entre los objetos del espacio, la geometría y los datos asociados. Entonces, les diría que como arquitectos, planificadores y no como especialistas técnicos en GIS, uno tiene que pensar que entendiendo cuáles son los datos y entendiendo cuál es la geometría, cualquier cosa que ustedes imaginen que es posible hacer conceptualmente desde el punto de vista de la geometría descriptiva, se puede trasladar a una operación lógica de consulta a la base de datos para que dé la respuesta. El tema es que seguramente nosotros vamos a carecer de ese conocimiento técnico tan específico para hacer esa operación. ¿Sí? Pero todo lo que ustedes en términos geométricos imaginen, ¿sí? Es posible llevado a una consulta lógica. Básicamente lo que uno tiene que decir es, necesito esto para que alguien vaya y haga la secuencia o la construcción de ese query que permita el resultado que ustedes necesiten. Por ejemplo, en relación a eso, les quiero mostrar cómo hacer una intersección espacial. Y es parte de las cosas que uno tiene que entender como operador de un GIS para poder, de alguna manera, generar las preguntas correctas. Yo lo que quiero es asociarle, vamos a ver departamentos de puntos que tenemos, solo ese. Quiero asociarle al shape de puntos, a este que está acá, de las propiedades, el barrio recuerdan que teníamos un barrio de publicación en la tabla. Que esto que está acá vino con el shape. Alguien puso Núñez, ¿sí? Que este punto pertenece a Núñez, y así le fue asignando cuando fueron construyendo la base de datos. ¿Sí? Esto fue un señor a la inmobiliaria, le dice, yo quiero vender un departamento en tal lugar. ¿En qué barrio está? En tal lugar. Pero no está certificado que está en ese barrio, porque no tienen un GIS específicamente para controlar eso. Entonces, yo como tengo por un lado puntos en el espacio y por otro lado tengo los datos de los departamentos, los límites de los barrios, los límites geográficos de los barrios. Primero que voy a apagar la de CPU, así visualizamos eso. Tiki tiki, esto vamos a apagarlo. Ahí. Y voy a apagar también lo del Web Services. Y tengo más cosas todavía, avenidas. Barrio, acá. Listo. Tengo los barrios. Esto es una cosa elemental de la geometría. Si yo tengo los polígonos y pudiese decirle, che, decime dentro de este polígono cuántos barrios hay, cuántos puntos hay, me los diría. Bueno, lo que yo quiero hacer es decirle, mirá, todo lo que esté dentro de un polígono, pasarle los atributos. ¿Sí? Porque hay una intersección espacial. Entonces, si el shape madre de barrios es este y alguien certifica que este es el shape madre,
perdón, quiero traer la tabla. Porque digo que es madre porque está definido normativamente. Hay una ley que dice que la ciudad tiene 48 barrios. Este es el shape, la nomenclatura de cada barrio, este lo bajamos de la ciudad, es esta, el barrio se escribe de esa manera, y que desde el punto de vista geográfico, el límite pasa por esta coordenada y construye este polígono con una precisión cartográfica. Entonces, todo lo que esté metido ahí adentro pertenece a la descripción barrio X, y no lo que yo como usuario voy, vendo un departamento, che, ¿dónde vivís? En el barrio tal, y por ahí el límite del barrio está, digamos, no es lo que yo supongo, sino lo que alguien me dijo que es el barrio de localización, porque no tengo la precisión normativa, ¿sí? Porque el límite entre un barrio y otro a veces es la calle, cruzo la calle y estoy en el otro barrio. Entonces, ¿cómo se hace esa operación? Voy a ir a, esto es un proceso vectorial. Geoproceso, hay montones de procesamientos. El buffer, si tenemos tiempo, después lo vamos a ver. Quiero hacer una intersección entre un shape de puntos, que es el de departamentos, y un shape de polígono, que es el de barrio. ¿Sí? Esta intersección. Y entonces, campo de entrada, que es el de puntos, le voy a decir que esto va a generar un shape nuevo. Le digo que qué shape quiero, qué campos quiero que quede. Le voy a decir que queden todos, menos bueno, se lo voy a dejar. Ok. Y en el de salida, campos de salida de la intersección, le voy a decir que me traiga el campo comuna. No el barrio, del shape que me traiga, o vamos a traer las dos, barrio y comuna. Ok. Listo. Entonces, cuando yo le dé ejecutar, lo que va a hacer es, va a fijarse espacialmente qué cosa está dentro de los límites del polígono, y todos los elementos que cumplan con esa condición le va a pasar, le va a machear los atributos de la tabla barrio. Ejecutar. La consulta, fíjense lo que es la consulta. Si alguien entrase a la consola del programa y escribe eso, sabe escribir eso, la aplicación haría esa consulta. No con una sintaxis usuario, que es la que propone la aplicación. Ok. Close. Acá generó este shape de intersección. Vamos a apagar. Voy a mirar la tabla. Y ahí le agregó al final del campo barrio 3, porque ya había un barrio 2, y le trajo la comuna 14, comuna 15, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entendió? Gustavo, una cuestión para agregar que también había salido del chat, la consulta. Ahí si cerrás la tabla vamos a ver un simbolito en intersección, que esto es el concepto de capa temporal. O sea, nosotros en el caso de que quisiéramos, lo convertimos como shape para guardarlo, y en el caso de que que no nos sirva lo que generamos, lo podemos desestimar, ¿no? Lo mismo que antes, si guardamos como shapes, y le decimos que se lleve todas las columnas, o le decimos que no, ¿sí? Es bien lo que dice Santi, porque esto es un proceso temporal. Si yo no lo grabo, si yo no grabo el proyecto, o no grabo el concepto de intersección, cuando cierro el proyecto, después no me lo vuelvo a traer. Eso tengo una duda. Cuando yo creo una capa por algún motivo nueva, también la tengo que guardar con eso de exportar, ¿no? Dentro de un proyecto. Crear una capa nueva es esto que hicimos recién. Es una capa que surge de otra, o que surge de un proceso. ¿Sí? Claro, si yo quiero dibujar por ahí unos nuevos polígonos en base a las torres de telefonía. Sí. Creo nueva capa de polígono. No es así, porque cuando esa opción es
es como generas un layer nuevo y empezás a dibujar, y ese layer nuevo te va a pedir que le digas cómo se llama. Esto es distinto, porque esto es producto de un procesamiento. Hace esto con esto otro. Eso te da un resultado, ese resultado es temporario. ¿Sí? Okay. Lo otro es, genera una nueva capa y empiezo a dibujar. Y entonces cada vez que salvas, salva lo que dibujaste. ¿Y eso dónde queda guardado esa capa que creo nueva? Es que te baje, cada vez que, si vos generás una nueva capa, tenés que decirle cómo se llama, le decís dónde la guardás la primera vez, va a estar vacía, y va a tener el SHP, el DBF y el SHX. Y empezás a dibujar, dibujás un objeto, en la tabla vas a tener un objeto. Dibujás el segundo objeto, en la tabla te va a aparecer segundo objeto. Los dos objetos no va a tener atributos. No va a tener columnas, va a estar vacía las columnas. Vos le ponés agregar columna, suponte que haces, no sé, te parás en la esquina de Corrientes y 9 de julio y querés registrar cuánta gente pasa en semáforo en rojo. ¿Sí? Entonces, generás un punto en Corrientes y 9 de julio. Le pones, agregás una columna, horario. Le decís, esto es, pasó en rojo tal persona. Cambiás de esquina, levantás otro punto. Pasó en rojo o no pasó en rojo. Vas a la columna, ya la tenés generada. Le seguís agregando datos. Si querés registrar otra cosa, agregás más campos en función de lo que vos quieras normatizar. Y así como vas construyendo la base de datos. No es así como se hace. Estas cosas se hacen con procesamientos. Igual se entendió. Sí. Pero la construcción manual es nada, es de a uno y voy generando los datos y atributos del dato. En general la lógica es, siempre hay sistemas de procesamiento, yo puedo tener sistemas de captura de datos, que esos datos que capturo con dispositivos, sea con un GPS o con un mecanismo de un satélite, me genera una cantidad de datos que los llevo al GIS a partir de dos lógicas. Que ese dato que levanto tiene asociado a la coordenada geográfica, ¿sí? O tengo una base de datos y la puedo territorializar. La del GPS es, imagínense que ustedes tienen el tracking del recorrido que están haciendo. Cada tanto levanto un punto. Ese punto va a estar en una estructura de datos, ya tiene la coordenada geográfica. Si puedo eso de un dispositivo móvil llevarlo al GIS, automáticamente me aparecen todos los puntos con los datos que levantó. La otra manera es territorializar. Supónganse que, yo tengo el shape de todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Ese shape, cada escuela tiene un código. Está identificada desde el punto de vista normativo con un valor. Y tengo, por otro lado, para cada escuela, supónganse, el valor promedio de aprobación de las pruebas PISA. ¿Sí? El valor promedio de esa escuela dio 8, en la otra dio 7. Y eso es una tabla, es una tabla aparte. Pero esa tabla, que ustedes pueden construir, que tiene que ver con la evaluación, tiene asociado el código de la escuela. Entonces, si yo tengo una tabla, columna, código de escuela, la otra columna, promedio de notas, ¿sí? Yo puedo, con un proceso, decirle, che, estos datos que son de un Excel o de una base de datos, pegáselo al shape que tiene geolocalizado cada escuela y tiene un punto clave que es el código de la escuela. Entonces tengo dentro del shape el campo, a ver, esperen que si tuviese el pizarrón sería más fácil explicarlo. Pero tengo una tabla que tiene código y promedio. Y tengo un shape que tiene, el shape de escuela que tiene código y otros datos. Entonces le digo, che, mirá, fíjate en esta tabla el campo código, fíjate en esta tabla el campo código y estos datos pasáselos. Eso es territorializar la información GIS. ¿Sí? Entonces, y existen otros mecanismos más también para poder generar capas espaciales. Pero bueno, todo esto es un tema que nos excede. Hacemos alguna aclaración. Hoy vimos montones de temas.
verificamos algunos de las que la vez pasada tuvimos algunos inconvenientes. Un problema que yo tuve es que mi versión de ArcGIS no es la misma que la de ustedes. Y no sé si la que yo bajé estaba certificada. Cuando yo le ponía probar en aquel momento se me colgaba la aplicación. Esto en la facultad no nos pasa porque la gente de sistema baja la misma versión de aplicación en todas las máquinas. Entonces todos trabajamos con la misma cosa. Bueno, nada, la pandemia nos generó más desafíos. Y la clase pasada fue difícil, les aclaro, a todos. Pero bueno, vamos saliendo adelante. Bueno, la próxima clase nos vamos a poner como la anterior, no la anterior, la otra, que yo fui, filtré un mapa, definí lo de población, me quedé con los departamentos un subconjunto, los grafiqué, y después pudimos hacer el análisis. Así que la próxima vamos a hacer eso por un lado, y por otra parte explicar un poco el marco metodológico del ejercicio, que un poco cierra les va a permitir terminar de comprender lo que Araceli en un momento preguntaba de tengo que hacerlo 2 veces, tengo que hacer una vez. Bueno, tenemos que empezar a ensamblar el conocimiento técnico de la materia, ¿sí?, con aquellos que son conceptuales, y que los conceptuales tienen que ver con las teóricas iniciales, donde hablamos de la línea de procesos, de una estructuración que reconoce procesos en un sentido y escala de abordaje en otro, y vamos a ver toda esa lógica muy abstracta, qué vinculación tiene con el ejercicio.